¿Alguna vez te has preguntado cómo surgió el lenguaje humano? ¿De dónde provienen las palabras que usamos todos los días? Esta es una de las preguntas más antiguas y misteriosas de la humanidad. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos hemos intentado entender cómo surgió la capacidad de comunicarnos de una forma tan compleja, cuando nuestros antepasados más remotos no contaban con los avances tecnológicos ni la sofisticación que tenemos hoy. La teoría más comúnmente aceptada sobre los orígenes del lenguaje es que este surgió de una necesidad básica de comunicación. Los científicos sostienen que, a medida que los homínidos evolucionaron, comenzaron a desarrollar habilidades para hacer sonidos que representaban objetos, emociones y acciones. Esta forma de comunicación habría sido primordialmente gestual y vocal, y a través de millones de años, las primeras palabras humanas habrían tomado forma. Pero ¿cómo exactamente se dio este proceso? ¿Fue simplemente un salto evolutivo o algo más complejo ocurrió en el camino? Los estudios sobre la evolución del lenguaje sostienen que, al igual que otras especies, los seres humanos habríamos comenzado con simples señales y sonidos, gradualmente perfeccionando y complejizando nuestra capacidad de expresión. Es una idea que, a pesar de ser fascinante, deja muchas preguntas sin responder. Por ejemplo, ¿cómo de pronto pasaron nuestros antepasados de gritar o hacer gestos a estructurar frases completas, llenas de significado? ¿Qué detonó esta extraordinaria capacidad? Los expertos en el tema han ofrecido teorías, pero ninguna puede explicar de manera definitiva cómo nació el lenguaje humano en su forma más avanzada. Uno de los puntos más debatidos es la aparición de lo que algunos llaman el primer idioma. En este sentido, se cree que los primeros grupos humanos comenzaron a comunicarse entre sí mediante sonidos y gestos que luego evolucionaron hacia un sistema más estructurado. Sin embargo, no hay registros concretos de cómo eran exactamente estos lenguajes primitivos. La arqueología no ha logrado encontrar evidencia física de lo que fue este lenguaje original. A lo largo de los siglos, ha sido muy difícil hallar pruebas tangibles que nos permitan reconstruir el idioma exacto hablado por los primeros Homo sapiens. Un aspecto intrigante es que aunque los lingüistas modernos coinciden en que el lenguaje tiene sus raíces en un periodo de tiempo muy antiguo, todavía existen muchas lagunas en nuestra comprensión de cómo surgió. Las primeras lenguas conocidas, como el sumerio o el egipcio, son misteriosas y presentan estructuras complejas que desafían nuestra noción de un origen sencillo. ¿Cómo fue posible que los seres humanos crearan algo tan sofisticado de la nada? Y más aún, ¿por qué algunos de estos primeros lenguajes parecen estar conectados con conceptos divinos o cósmicos? Al considerar estas preguntas, muchos se han visto tentados a explorar teorías más allá de la evolución natural, adentrándose en terrenos menos científicos, pero igualmente fascinantes. Pero antes de saltar a esas ideas, es fundamental comprender lo que nos dicen los expertos sobre el surgimiento del lenguaje humano, una base sobre la cual podemos construir nuevas perspectivas. Ahora bien, si la ciencia aún no tiene una explicación completamente satisfactoria sobre el origen del lenguaje, ¿puede ser que haya algo más grande detrás de este misterio? Tal vez, las respuestas a estas preguntas provengan de un lugar más allá de lo que consideramos natural. Esta idea nos lleva a explorar las fascinantes teorías de civilizaciones antiguas y culturas misteriosas que afirman que el lenguaje tiene una conexión con lo divino, lo sobrenatural y lo cósmico. Si pensamos en las culturas antiguas, una constante que aparece en muchos mitos y leyendas es la conexión del lenguaje con los dioses o seres cósmicos. Los relatos de diversas civilizaciones, como la sumeria, la egipcia o la india, nos hablan de lenguas sagradas, consideradas poderes divinos que traían consigo la capacidad de crear, transformar e incluso destruir. En la antigua Mesopotamia, los dioses eran vistos como los verdaderos creadores del lenguaje, y las palabras, como instrumentos con el poder de alterar la realidad misma. Uno de los mitos más fascinantes es el relato de la creación de los primeros idiomas en la cultura sumeria. En el Enuma Elish, uno de los textos épicos más importantes de la antigua Babilonia, se menciona cómo los dioses utilizaron palabras mágicas para dar vida a las criaturas y a la propia existencia del mundo. Este mito sugiere que el lenguaje no es meramente una invención humana,
sino un don otorgado por fuerzas cósmicas superiores. La lengua, según estas tradiciones, era la clave para conectar a los mortales con los dioses, y a través de ella, los humanos podrían alcanzar un conocimiento divino. Otro ejemplo proviene de la antigua India. El Rig Veda, uno de los textos más antiguos de la humanidad, habla de los dioses creados a través del poder del sonido primordial, Om. Este sonido, considerado como la vibración original del universo, no solo representaba el origen de todo lo que existe, sino también la base de todo lenguaje. Según la tradición hindú, el lenguaje sagrado es el vehículo por el cual los seres humanos pueden alcanzar una comprensión espiritual superior. Este concepto no es exclusivo de la India, sino que aparece en muchas otras culturas antiguas, que asignaban una naturaleza trascendental al acto de hablar y escuchar. En la cultura egipcia, el lenguaje también estaba fuertemente asociado con el mundo divino. Los faraones, considerados intermediarios entre los dioses y los hombres, utilizaban un lenguaje sagrado, el Medu Neter, para comunicarse con las deidades. Las inscripciones jeroglíficas que todavía nos intrigan hoy en día eran vistas como palabras sagradas, capaces de transmitir poder y conocimiento. El faraón, al hablar esta lengua divina, no solo transmitía órdenes, sino que participaba activamente en el mantenimiento del orden cósmico. Estas leyendas antiguas ofrecen una visión muy diferente de lo que creemos sobre el origen del lenguaje. En lugar de ser simplemente una herramienta creada por la necesidad de comunicación, el lenguaje, según estos mitos, es un regalo de los dioses, cargado de significado y poder. La idea de que las palabras pueden cambiar el mundo o conectar a los seres humanos con lo divino está profundamente arraigada en nuestra historia cultural, lo que nos invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza del lenguaje.